Muy buen día. Vamos a ver la parte 3 y última de la cuarta sección. La cuarta sección es sobre la trascendencia del conocimiento, ¿no? En esta parte 3 vamos a ver el segundo artículo, ¿ok? Permítame presentarme de nuevo. Soy Jorge Manuel Moreno Varela y pues entremos en materia. Veamos algunas nociones sobre lo que vienen a ser las condiciones empíricas. Las condiciones empíricas son elementos de la experiencia sensible. Es decir, son elementos de la experiencia sensible, son las condiciones materiales y concretas bajo las cuales un objeto puede ser conocido a posteriori. Estamos hablando de condiciones empíricas, de ahí lo que sea ser conocido a posteriori, es decir, a partir de la experiencia. Estas condiciones no bastan por sí solas para generar conocimiento trascendental, pero son necesarias para que el conocimiento tenga contenido. Por otra parte, las condiciones trascendentales vienen a ser las estructuras a priori de la mente, como el espacio. Vamos a ver el tema 2, así que sigamos, continuemos con este artículo segundo. Este artículo segundo es en cuanto a sí mismo. Ahorita vamos a ver por qué. Tenemos este índice de este artículo segundo con una introducción, 1.1, el idealismo inmanentista, el inmanentismo idealista. El segundo punto, el idealismo gentiliano, el actualismo. Y el tercer tema, la doctrina escolástica. Empecemos con la introducción sobre este artículo segundo. Veamos antes unas nociones. ¿Qué trata el idealismo inmanentista? Veamos. El idealismo inmanentista afirma que todo el conocimiento se da dentro del sujeto. Es decir, la realidad conocida está en la conciencia y no es fuera de ella. La inmanencia significa que el conocimiento no sale del sujeto hacia un mundo objetivo tal como es, sino que todo lo que se conoce está condicionado por la actividad del sujeto. Esto es lo que establece el idealismo inmanentista. La cuestión a resolver es la cosa que es conocida por el conocimiento. Es decir, por un lado, tenemos en la figura un banco fuera de la persona y en la otra parte de la imagen, el banco en la mente. La cuestión a resolver ¿es el mismo conocimiento o puede ser y es alguna vez algo distinto del mismo conocimiento? O bien, la cosa que se conoce es algo puesto por el conocimiento producido. Suena ilógico, ¿no? O bien, es algo externo al conocimiento e independiente de él. Muy bien, entonces esas son las cuestiones a resolver. Otra cuestión sobre lo mismo es, o de otra manera nos plantea, la cosa conocida es inmanente al conocimiento o la cosa conocida puede ser trascendente al mismo conocimiento. ¿Ok? Aquí tenemos las alternativas. Empecemos con la introducción. La posición espontánea de todos los hombres
¿cuál viene a ser? Admiten que el conocimiento humano puede conocer con certeza algo distinto e independiente del conocimiento. Los idealistas. En el orden reflexivo, los idealistas lo llaman método crítico. El idealismo moderno o inmanentista sostiene que la posición espontánea no puede retenerse por un filósofo serio. Por eso, el idealismo moderno enseña que si la cuestión se considera críticamente, el conocimiento humano no puede conocer sino lo que es inmanente a él, o sea, producido por el conocimiento y permaneciendo en él. Vamos a continuar con el idealismo inmanentista. ¿Qué es el inmanentismo idealista? El idealismo se toma aquí en un sentido nociológico. Suele llamarse idealismo nociológico o idealismo criteriológico. Su doctrina es que la cosa conocida es algo producido por el conocimiento y la cosa conocida es inmanente a ese conocimiento. La doctrina dice que es imposible que el conocimiento conozca algo distinto de sí y que trascienda a sí mismo. Continuamos con el idealismo inmanentista. Esta tesis del idealismo se llama principio de inmanencia. El principio de inmanencia nos dice que de donde el idealismo mejor se debería llamar inmanentismo nociológico absoluto. Como el idealismo se opone a la certeza espontánea sobre la autonomía del objeto conocido con respecto al conocimiento, su origen no se puede encontrar en la persuasión normal de todos los hombres. De ahí que el origen del idealismo se haya de buscar en la historia de la filosofía, en cuanto que el origen es el fruto natural de cierta doctrina filosófica. Seguimos con el idealismo inmanentista. Se tiene que, es admitido por todos, que Descartes fue el primer padre del idealismo moderno, o fue el padre del idealismo moderno, por su doctrina acerca del cogito, o de la autoconciencia. El proceso de la filosofía moderna hasta Kant es un proceso creciente de inmanencia, es decir, un proceso creciente de subjetivización de la realidad. Seguimos con Kant. En cuanto Kant completó el proceso, enseñó que la cosa conocida existe independiente del conocimiento, pero no puede conocerse como es en sí. Kant distingue entre fenómeno y nómeno. Fenómeno dice que lo que aparece al sujeto y puede ser conocido porque está estructurado por las formas a priori del espacio, tiempo y categoría del entendimiento. Y Kant distingue el nómeno y nos dice que nómeno quiere decir cosa en sí, lo que es independiente del sujeto, pero que no puede ser conocido. Seguimos con Kant.
Todo conocimiento humano se regula por un modo subjetivo de conocer, de tal manera que ese modo subjetivo de conocer, de tal manera que la cosa, aunque en sí independiente del conocimiento como él lo acepta, de ningún modo es alcanzada por el conocimiento como es en sí. Toda cosa se dice estar en el espacio y en el tiempo. Se dice ser sustancia, se dice ser causa, se dice ser efecto, etc. No porque sea aprendido como tal, sino porque de tal modo se adorna por el mismo conocimiento mediante formas propias como son el espacio, el tiempo, sustancia, causa, etc. Es decir, regresamos un poquito. Todo conocimiento humano se regula por un modo subjetivo de conocer, y de tal manera que la cosa, aunque en sí independiente del conocimiento, de ningún modo es alcanzada por el conocimiento como es en sí. Y su argumento es lo que nos definió por nómeno. Seguimos con Kant. Kant supuso que las formas son sólo ideales, o sea, son inmanentes al conocimiento, al sujeto cognoscente, de donde su sistema dice idealismo formal o trascendental. ¿Sí? Aquí ya acepta la cuestión de que sea un idealismo trascendental. Los discípulos de Kant omitieron la cosa en sí existente y enseñaron que todo objeto conocido es ideal, es decir, todo objeto conocido es inmanente al conocimiento. Los discípulos abandonaron el dualismo kantiano, la cosa en sí y el conocimiento, y el idealismo formal llegaba a ser un idealismo total o absoluto. Continuamos con los discípulos de Kant. En el caso de Fichte expuso el idealismo total. La única realidad, dice Fichte, es el yo puro o sujeto puro. Es la actividad suprema representativa o cognoscitiva que no supone todos sus objetos. De ahí que su idealismo se llame idealismo subjetivo. La cosa es un mero objeto producido por el puro pensamiento. Es lo que expone Fichte. Los discípulos generalmente, los idealistas exaltan la actividad cognoscitiva como la que pone o como la que crea las cosas. La cosa, se dicen los discípulos, los idealistas, la cosa se dice con frecuencia naturaleza. Schelling y Hegel dicen la actividad cognoscitiva se llama espíritu. Continuamos con Kant y sus discípulos. Después de la historia del idealismo, es una exaltación del espíritu. O sea, es una exaltación de la actividad humana que pone y mide todas las cosas. Vamos a continuar con el segundo tema sobre el artículo segundo, el idealismo gentiliano. El actualismo le llaman. El idealismo gentiliano o actualismo, nos tenemos que, Gentil resume el idealismo festiniano y lo expone de un modo nuevo.
La única realidad es el mismo acto del pensamiento, el pensar como tal, el puro pensar. Seguimos con el idealismo gentiliano. Todas las cosas no son sino instantes de un solo acto de pensar, de donde el pensamiento no se piensa sino a sí mismo. Todo el conocimiento viene a ser o es autoconciencia. Pero como el saber no supone la cosa, sino que la pone, la autoconciencia es una autoposición. Veamos en el idealismo gentiliano sobre la autoconciencia. La autoconciencia es esencialmente un proceso o historia. Consecuentemente, la filosofía se identifica con la historia de la filosofía y con la historia propiamente dicha. Es autoposición, autocreación y autoformación. Consecuentemente, la filosofía se identifica con la pedagogía. ¿Okay? Seguimos con el idealismo nociológico dentro del idealismo gentiliano. El idealismo nociológico es esencialmente un monismo o panteísmo, en cuanto sostiene que la realidad es el pensamiento. Se llama idealismo actualista o actualismo porque sostiene que la única realidad es el acto puro de pensar. Esta doctrina es la conclusión lógica y la reducción lógica de todo el idealismo. El espíritu, que es gentil, y además los idealistas, lo que exaltan es el todo y es la realidad. También es llamado por gentil el yo trascendental para que se distinga del yo empírico. Muy bien, continuemos con el tercer apartado del artículo segundo en cuanto a sí mismo. Es decir, vamos a continuar con lo que nos dice la doctrina escolástica. La doctrina escolástica, que está en contra del inmanentismo idealista, porque los escolásticos y muchos no escolásticos sostienen que la cosa conocida puede ser distinta del conocimiento y también lo puede trascender. ¿A quién puede trascender? Al conocimiento. La doctrina escolástica dice que se llama realismo en cuanto defiende la autonomía de la realidad con respecto al conocimiento. El realismo moderado, de hecho, es una doctrina que es la que sigue la filosofía Aristóteles y Santo Tomás. Con la diapositiva anterior estamos finalizando lo que es el segundo artículo de la sección 4. ¿Okay? Y el punto 2, que corresponde a la trascendencia del conocimiento. En otro video continuaremos con la quinta sección sobre lo que es la objetividad del conocimiento. Es decir, con este video terminamos la sección número 4 sobre la trascendencia. ¿Okay? Entonces, continuaremos con la objetividad del conocimiento.